Hola, soy Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y estoy responsabilizada de atender todas las agencias de las Naciones Unidas y la política de México en el exterior a nivel multilateral. Marta Delgado Peralta, porque siempre hay que decir el nombre de la madre, Presente. ¿no? Presente. Oye, eres subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Solo el título es largo, pero las responsabilidades son aún más, Marta. O sea, tienes a tu cargo lo mismo asuntos multilaterales, la relación con la ONU, con diferentes organismos internacionales, los compromisos internacionales de México en el tema de derechos humanos, que son muchísimos. Ahora también la promoción de México en el exterior, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que decir qué quiere decir esto de lo multilateral y la diferencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Marcelo Ebrard está dividida en 4 y generalmente, bueno, son las regiones del mundo y lo que hacen mis colegas de las subsecretarías de América del Norte, América Latina, Relaciones Exteriores, pues llevan partes del mundo, ¿no? Y llevan la relación bilateral que también es nutridísima. Y, o sea, uno a uno. Entonces lleva, no sé, Max Reyes, por ejemplo, lleva la relación de México con toda América Latina y se sienta con todos los países de uno en uno. Nosotros lo que hacemos es atender los foros internacionales y los tratados y todas las discusiones que son a nivel de muchos países que se quieren poner de acuerdo. Ahora, México ha firmado pues casi todos los tratados de derechos humanos, ¿no? Sí, México es un líder global en esto. No es nuevo, además. No, ya sé. Aunque dicen que luego somos un poco farol de la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Eso pasa en todos los países. Hay un enorme desafío porque la agenda global la van poniendo los punteros que van haciendo innovaciones en los temas. Y siempre aterrizarla a que todos esos derechos se consoliden a nivel local es un gran desafío. Bueno, a ver, empecemos por reconocer algo. Este gobierno ha dicho, sí, tenemos una crisis de derechos humanos, que lo sabíamos, pero no se había aceptado. Yo creo que ese es un primer gran paso. Y pues te toca ver, por ejemplo, el tema de la migración, la capacitación en derechos humanos de la Guardia Nacional, porque se va a hacer a través de una colaboración con organismos multilaterales, la ONU en particular. Hay un enorme pendiente en este tema y un desafío cotidiano todos los días. ¿Cómo vamos? Mira, creo que esta tarea ha sido especialmente compleja para el nuevo gobierno, porque primero, el nuevo gobierno sí llega también con una oferta y con una altísima expectativa de que todos estos problemas se mitiguen y se vayan acabando. Tenemos un país inseguro, violento, en donde había altísimos índices pues, de todo, de desapariciones, de violaciones a los derechos humanos, recientemente también de migración, de temas que tienen que ver también con la corrupción, que también son temas multilaterales. Entonces, estamos en unos primeros meses de gobierno, ya vamos a hacer en diciembre un año de gobierno, pero bueno, en estos meses a lo que nos hemos dedicado es a primero, hacer el diagnóstico yo creo que está compartido y las oficinas siempre tienen buena información. Lo que ha cambiado en México son 2 cosas en estos temas. Uno es lo que tú dices y que creo que nos ha ganado a nivel internacional el reconocimiento de que estamos aceptando la situación. Porque muchas veces los países en sus informes, en sus reportes, van a dar una idea de países que realmente no son, ¿no? Y si tú estás a la defensiva en estos foros, realmente ni aprendes ni te sirven una recomendación en materia de derechos humanos obtenida a partir de ir a presentar que todo es color de rosa en tu país. Entonces, primer cambio es decir, nosotros tenemos esta situación, es crítica por esto, por esto, por esto. Nos falta esta brecha que pues retroceder, que alcanzar los índices. Y lo que vamos a hacer es A, B, C, D, o lo que hemos estado haciendo es F, G, H, I. En estos primeros años de gobierno, yo creo que vamos a estar en este reconocimiento y planeación de lo que estamos haciendo para poder revertir la situación y prontísimo vamos a tener ya que dar resultados de las tendencias que estas acciones deberían estar arrojando. Trabajas para un secretario de Estado, el canciller Marcelo Ebrard, que es el mejor evaluado entre la opinión pública, ha habido varias encuestas y demás, ¿no? Un hombre que tiene toda la confianza del presidente, se nota.
Y el presidente dice en la mañanera una frase que nos dejó a muchos sorprendidos, que la mejor política exterior es la política interior. ¿Y entonces qué hacen, Marta? Bueno, lo que nosotros hemos tratado de hacer es traducir ese mandato del presidente a realinear las acciones que los organismos multilaterales hacen en el país. De repente también te das cuenta que la actividad de esas organizaciones, de las Naciones Unidas o de otros de foros todas sus regionales, agencias, ¿no? pues están en una inercia de los mandatos, los tratados, los valores globales, pero no se aterrizan a las prioridades nacionales. Entonces, nosotros una vez que ya tenemos más de 70 proyectos prioritarios del presidente López Obrador y un Plan Nacional de Desarrollo, lo que hacemos es decir, al revés, ¿cómo pueden estas políticas públicas ser acompañadas por las agencias internacionales? O sea, Entonces, que por nos ejemplo, ayuden, sí, que nos apoyen, pues. el Tren Maya, que pasa por cerca de 7 sitios patrimonio de la humanidad de la UNESCO, traemos a la UNESCO a acompañar el proyecto y a que nos digan cómo conservarlo. Si tenemos el corredor transísmico, que vamos a tratar de hacer una ruta comercial del Atlántico y el Pacífico, en esa ruta necesitamos un desarrollo urbano racional, sustentable. Entonces invitamos a la ONU Habitat a aconsejarnos cómo poder hacer un desarrollo, la nueva agenda urbana en ese específico lugar. Si el presidente tiene como prioridad vender el avión presidencial, bueno, traemos a la UNOPS, que es un organismo de las Naciones Unidas, a hacer una licitación internacional transparente. Tenemos entonces una colaboración de la UNICEF para poder hacer, por ejemplo, actividades para garantizar los derechos pro persona de las niñas, niños y adolescentes migrantes en el país, que es otra prioridad, a la ACNUR o a la Organización de Migraciones, ayudándonos al Programa de Desarrollo Integral de Centroamérica. Entonces, esa es la manera, y yo creo que no se equivoca el presidente cuando dice que lo que tenemos que hacer es emparejar estos intereses con las actividades que hacen las agencias en el país. Y funciona también con las omisiones, Marta. Por ejemplo, pienso en la Agenda de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, donde pues el Plan Nacional de Desarrollo los menciona 2 veces, para deportes y para becas, cuando México fue promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y pues no se está cumpliendo. O sea, no tenemos un organismo que se encargue del tema. ¿También funciona al revés? Funciona en el sentido de que existe el gobierno actual como un ente preocupado. Además, el presidente y sus colaboradores son abiertos cuando tienen alguna inconformidad, y yo creo que ha sido abiertos a escuchar que quizás la política, a lo mejor de austeridad o la política de reducción del gobierno está afectando algunas cosas que no se habían previsto. La salud, estamos por ejemplo. siendo abiertos a poder replantearnos cómo lo vamos a hacer. Sí. Es el caso de este tema. Quizás, además, no nos ayuda mucho que algunas instituciones no eran muy funcionales, particularmente, por ejemplo, la CONADIS, Sí, que trabajaba temas de discriminación. Si uno evalúa solamente su desempeño, dices, no, pues no era muy útil. Pero bueno, ahora lo que se está analizando es cómo sustituirla, porque evidentemente tenemos este acuerdo internacional firmado y además un interés legítimo de toda la comunidad que tiene una afectación por alguna discapacidad o familia, que necesitamos este concierto de todas las instituciones trabajando en favor de esta población. Claro. Entonces, el gobierno tiene que tener estas respuestas. Muchas veces no se ven reflejadas quizá en la comunicación o en los programas, pero me parece que la gente que está trabajando esto en la Secretaría de Bienestar son sensibles, conocen y reconocen el problema, y esperamos nosotros como Cancillería también ser útiles para ellos, para que puedan reconocer el nivel del compromiso internacional que tiene México en estas agendas y que lo puedan echar a andar muy pronto. Un sistema, por ejemplo, semejante al CIPINA, que es el sistema para la protección de niñas, niños y adolescentes, podamos hacer una cosa semejante al amparo de la Secretaría de Bienestar para las personas con discapacidad. Te quiero hacer 2 preguntas que a lo mejor no están dentro de tu responsabilidad, pero sí dentro del tema de derechos humanos. La primera es, hay una iniciativa ya para transformar la CNDH en una Defensoría del Pueblo y que busca que el presidente nombre directamente al titular y que deje, pues yo creo que de ser autónomo. ¿Qué te parece una buena idea? Creo que nos puede pasar lo mismo
que con estas otras instituciones hay críticas a los órganos autónomos y quizás la forma de resolverla no sea que no sean autónomos, sino que se reformen esas deficiencias que tienen. Esa sería mi posición. Uh-huh. Y la segunda es, Marta, tú en tu página, que además ahí está además su disco. Marta Delgado tiene un disco y canta muy bien, cantas boleros. Pero bueno, en tu página, marta.org, dices, una política con causa, dices, yo soy activista ambientalista con una amplia trayectoria, que sí lo eres, ¿no? Ahora subsecretaria de Asuntos Multilaterales, ¿no? Si tú fueras la secretaria de Medio Ambiente, ¿estarías preocupada por los grandes proyectos de infraestructura que ha anunciado este gobierno y pues la falta de claridad con respecto a los estudios de impacto ambiental? Más que los funcionarios, más que preocuparnos, nos tenemos que ocupar de las cosas. Bueno, está muy bien eso. Entonces, realmente siempre está esta dicotomía entre los proyectos de desarrollo y infraestructura y la sustentabilidad ambiental. Yo te diría, bueno, también estaría muy preocupada por la situación de falta de desarrollo, oportunidades y accesibilidad económica que tienen las poblaciones del sureste de México y que no hemos estado haciendo nada en las últimas Sin décadas. duda, sí. Nos tendría que tener también muy preocupados. Lo que tendríamos que estar haciendo es revisar cómo estos proyectos de desarrollo tienen un buen desempeño y no violar la ley, por supuesto que no. Yo creo que el nuevo secretario está atento a que los estudios se hagan y se realicen. Y lo que juega aquí muchas veces, te lo digo honestamente, son los tiempos, que tenemos muchas presiones los funcionarios para que los proyectos salgan en los tiempos que se necesitan. Y aquí, pues con también poco equipo, quizás nos vemos muy presionados y tenemos que sacar las cosas. Pero se tendrían que hacer, por supuesto, cumplir con la ley y es un mandato presidencial que todos estos proyectos cumplan con la ley y sus manifestaciones de impacto ambiental. Hay que ir con la ley en la mano a dar tus autorizaciones. Sobre todo también creo que el presidente está interesado en el combate a la corrupción y eso es algo que todos los funcionarios, cada vez que nos reunimos con él, tenemos que tener presente que, bueno, hay que hacer las cosas, pero tampoco entrar en los temas estos que hay de aceleramiento de las cosas, corrupción, falta de información, que no se hagan consultas públicas. Y todo eso hay que hacerlo al mismo tiempo, rápido y bien. Gracias, Marta, por venir. No acaba la entrevista aquí. Ahorita en una sección para internet te voy a hacer las preguntas que hicieron llegar la gente que ve este programa. Sí. Pero muchas gracias por venir. De nada, estoy encantadísima de platicar contigo, Katia. Muchas gracias. Que soy tu admiradora fan y también tu amiga. Muchas gracias, Marta. No se vayan, seguimos y los espero en Facebook y en Twitter.